Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Les invito a que continuemos en la lectura del profeta Isaías. Vamos a leer hoy el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4. Son seis versículos, los cuales dicen: Isaías capítulo 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día. Y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Oremos. Padre, en esta noche queremos solamente proclamar tu nombre, Señor. Queremos que tú solamente seas exaltado y queremos también, Señor, que tu palabra, Señor, predomine por sobre todo en esta noche, Dios. Queremos también implorarte, Padre Celestial, que ella sea hablada con poder, Señor, y que el Espíritu Santo la aplique a aquellos corazones que hoy la necesitan, Señor. Aquellos corazones que han venido sedientos, Señor, de tu palabra y que tienen necesidad de ti, Señor. Hoy rogamos por ellos, Señor, y te pedimos que también Cristo sea exaltado en esta noche y que Él sea mostrado a través de las Escrituras como lo mostró Isaías, Dios. Te rogamos que nuestro corazón, Señor, sea guiado, Padre, para que esta palabra no sea echada en saco roto, Señor, sino que caiga en buena tierra, caiga en buen fruto, caiga en buen terreno, Señor, y lleve buen fruto al 100 por 1 para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús queremos orar y darte gracias. Amén. Hermanos, la palabra del Señor, la palabra de juicio del Señor contra su pueblo no es su última palabra. Leímos en el capítulo 3 de Isaías que el Señor da una gran advertencia de juicio para su pueblo a causa de los pecados graves, de la desobediencia y de la rebeldía que había en Israel hacia la palabra del Señor. Y también les muestra de toda la devastación, les muestra todo el juicio que iba a venir sobre ellos a causa de este comportamiento del pueblo. Y es allí cuando leemos este tipo de capítulos, cuando leemos estas palabras del Señor, que quedamos sorprendidos totalmente y somos llevados a pensar en este Señor que es santo y que es justo. Pero aquellos que conocen sus Biblias, aquellos que han estudiado la palabra de Dios, saben que cuando el Señor emite un juicio, cuando el Señor castiga, eh, lo hace para que al final, para que en última instancia su pueblo sea salvado. Y este es el caso de Israel. Este es el caso
el pueblo de Israel a lo largo de toda la escritura, pero más exquisitamente, más exuberantemente, visiblemente, lo podemos ver en la crucifixión, en la cruz del Calvario. Allí el Señor Jesucristo, quien fue hecho pecado, es sometido a la espada del juicio de Dios. La espada del juicio de Dios traspasa su alma, traspasa el alma del Salvador. Y vemos que se sumerge sobre su alma y en esa escena somos llevados al asombro, por así decirlo, retrocedemos en contemplar tan grande visión. Pero en el trasfondo vemos que esta escena nos lleva a pensar en el costo y en el precio de nuestra rebelión. Nos lleva a pensar que a pesar de las tinieblas que hubo ese día en la crucifixión del Señor, eh, el Señor salió victorioso de allí. Se nos muestra el resplandor de su gloria a través de estas tinieblas. Y es allí donde el Señor nos muestra a nosotros, su pueblo, eh, por medio de estas escenas que hemos leído en esta noche, que sus juicios son para purificar al pueblo, para preservar a aquellos que la Biblia llama su remanente. Y ese es el título de mi mensaje en esta noche, la preservación del pueblo de Dios. Y llegamos al capítulo 4 de Isaías, donde el Señor está en una circunstancia, desde el capítulo 2 que empezamos a la lectura, el Señor dio una promesa de futuro glorioso para su iglesia visible. Pero después en el capítulo 3 el Señor los estaba confrontando por su pecado. Y nuevamente regresa otra vez a las buenas nuevas, a las buenas noticias. Y esto es para que meditemos en esta noche, hermanos, que son necesarias las malas noticias. Es necesario escuchar las malas noticias para poder apreciar las buenas. Si escuchamos acerca del pecado, de la rebelión del hombre, de la condición caída y oscura del hombre, pero solamente la cosa se queda ahí, no escuchamos acerca del Salvador, no estaría completo el Evangelio. Y es por eso que en esta noche el mensaje de Isaías 4 es ese. El Señor trae un juicio, pero el Señor también reconcilia. Entonces quiero que observemos 3 puntos en esta noche. El primero se encuentra en Isaías capítulo 4, versos 1 al 3, que ya los hemos leído. Y ese primer punto es la preservación del pueblo de Dios. En ese versículo 1 tenemos la real conclusión del capítulo 3. Aquí tenemos el pueblo, aquellas mujeres que el capítulo 3 describió como orgullosas, que buscaban vanidades de este mundo y no buscaban su verdadera belleza en el Señor. Y pareciera que con estas palabras de las mujeres, eh, pudiéramos ver la condición de los pecadores que han encontrado contrición de corazón. Vemos que pareciera que estuvieran diciendo nuestra condición de pecado, nuestra rebelión hacia ti, Señor, mira en qué condición nos ha dejado. Nos ha dejado desahuciados, nos ha dejado abandonados, nos ha dejado destruidos. Pero es el Señor quien está preparando el camino para mostrarnos algo que es totalmente más bello, algo que es totalmente más hermoso, algo que es más totalmente glorioso de la gloria, de la hermosura, de la belleza que estas mujeres querían lograr a través de la belleza mundana. Y ese es el renuevo, el Señor Jesucristo. Esta belleza que se hablaba en el capítulo 3, solamente trajo para ellas, para este pueblo, fealdad, trajo abandono, trajo miseria, corrupción. Pero observe el versículo 2.
Aquí hay una palabra bastante importante. Aquí hay un pronombre bastante importante. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová. E Isaías es bastante sobresaliente en el uso de esta palabra. De hecho, es el primero en toda la profecía que lo usa. Y allí tenemos a Israel, el reino de las dos tribus, casi totalmente destruido. Es comparado a un árbol que está desmoronándose, un árbol que está en descomposición, un árbol podrido, decrépito, seco. Pero observe que de él brota una rama, un renuevo, una rama verde. Y este renuevo trae con él una bendición. Y a través de muchos pasajes en la Escritura, en Zacarías, en Jeremías, y aún en la misma promesa que el Señor le dio a David en el pacto que hizo con él, se habla del renuevo. Podemos entonces pensar que este es el Señor Jesucristo a través de toda la Escritura que lo está profetizando Isaías en este momento. Y como lo dice a través de todas las referencias que hay en la Escritura, este renuevo es de origen divino. Es el Señor mismo quien lo provee. Y Él les está mostrando a ellos, al pueblo de Israel, este renuevo es el centro de su esperanza. Solamente Él, solamente su obra, su persona será la salvación para ustedes. Será Él quien los saque de la condición en la que se encuentran, en esa condición tan deplorable a la que los llevó el castigo por su rebelión. Podemos pensar en esta noche qué bendito renuevo es Él. Necesitamos no solamente necesitamos de la persona del Señor Jesucristo, sino también de su obra en nuestras vidas. Porque haciendo el paralelo con la falsa belleza de la que hablaba el capítulo 3, el Señor está colocando hoy al renuevo como la verdadera fuente de belleza, de hermosura y de gloria para todos aquellos que se acerquen a Él. Este es el Señor Jesucristo. Esta es la persona del Señor Jesucristo y su obra. Observe entonces, y continúa diciendo, que será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Se nos está colocando entonces que esa tierra que ya habíamos visto, la tierra de Israel, una tierra que había quedado totalmente asolada, que era tenida por seca, por estéril, a través de este renuevo iba a fructificar. Una de las bendiciones mesiánicas que el Señor está anunciando. Pero para nosotros, en esta noche, podemos pensar en el capítulo de Juan, donde dice el Señor que Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Alejados de Él nada podemos hacer. No solamente somos partícipes de la bondad que trae el Señor para nuestras vidas, sino también de su gloria y de lo fructíferos que podamos llegar a ser espiritualmente a través de este renuevo. Bendito sea el Señor por tan grande misericordia que nos regalan esta noche. Poder pensar en poder acercarnos al Señor Jesucristo, a toda esa fertilidad que se encuentra solamente estando en unión con Él. Y a esa gracia que se deriva al estar enraizado solamente en Él, que es la verdadera vid. Aleluya, sea al Señor Jesucristo. El capítulo 14 y el verso 8 de Oseas nos dice, aplicándose a Israel, nos dice, de mí será hallado su fruto. Una clara referencia al arrepentimiento de esta nación. Cuando esta nación deje todos sus ídolos, bueno, de hecho ellos al parecer aprendieron la lección. Cuando esta nación deja todos sus ídolos y se vuelven al Señor, dice el mismo Señor que será como haya verde para ellos, es decir, será como una planta, será como un huerto en el que ellos podrán fructificar. Y es aquí donde quería llegar a meditar en esta noche.
para poder estar en verdadera unión con este renuevo, para poder estar enraizados a este verdadero renuevo. ¿De qué se requiere? Se requiere de un arrepentimiento. Se requiere de volvernos de nuestros ídolos. Se requiere de abandonar nuestra propia belleza, nuestra propia gloria y nuestro propio honor. Y volvernos al Señor, quien es el único que puede embellecernos, quien es el único que puede hacernos fructificar, quien es el único que puede vivificarnos. Él es este renuevo. Pablo dice que él está preparando a su iglesia y la está lavando con el lavamiento de la palabra a fin de purificarla para presentarla el último día. ¿Cómo qué? Como una virgen casta y sin mancha, sin defecto. Hermanos, esta es la gracia soberana de nuestro Señor, que a través de este renuevo, Él quita toda nuestra degradación, quita toda nuestra fealdad, quita toda nuestra maldad, nos va purificando hasta que por medio del Evangelio podemos conocer las verdaderas bondades de este maravilloso renuevo. Podemos participar de todo el fruto, de toda su gloria, de toda su hermosura que Él nos deja. Hermano, piensa en lo siguiente, cuán exquisito es conocer a una persona que vive en santidad. Proverbios 11:20 dice que aquellos que así caminan son agradables para el Señor. El Señor en esta noche nos está diciendo a través del renuevo, observa lo que dice el versículo 3. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que aún, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El Señor está en esta noche hablándonos que es por medio de Él que nos va a vivificar, que nos va a embellecer y nos va a santificar. Cuán hermosas, cuán bellas son para el creyente las influencias santificadoras del Señor. Cuán grande es para que las podamos buscar de todo nuestro corazón. Observa el segundo punto en el versículo 4. Dice así, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Aquí está la purificación del pueblo de Dios. Aquí está su purificación. Primeramente, el Señor preserva a su pueblo y después lo empieza a purificar. En Proverbios 30:12 dice que hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Y cuán cierto es este lenguaje para la iglesia actual? Sabemos que hay muchas personas que se autodenominan hermanos, pero que es posible que no estén mostrando por su manera de vivir la verdadera piedad. Es posible que lo confiesen de boca, pero su vida no está mostrando que esta piedad está actuando verdaderamente sobre sus vidas y está produciendo un cambio. El Señor dice que Él mismo va a ser el que limpie esta escoria, que Él mismo va a ser el que purifique a su pueblo. Si nos devolvemos al capítulo 1 y el verso 18, al final dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pueblo de Israel había estado cometiendo un montón de violaciones en contra de la ley que el Señor les había dado y ellos conociendo, porque en Deuteronomio 28 se les lanzó una advertencia de que si cometían estas cosas que estaban ahí enumeradas, ellos iban a ser destruidos, iban a ser castigados con espada, con plaga, con sequedad, con hambruna.
Pero por más que ellos quisieran revertir la historia, ya sus manos estaban contaminadas de sangre. Ya habían pecado con mano levantada delante del Señor. Así quisieran ellos, no podían. Se requería de que el Señor hiciera una obra propia de Él, exclusiva de Él. ¿Y cuál es esta? La redención, la purificación de los pecados. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos estado en circunstancias parecidas? ¿Cuántas veces nos hemos, por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas y nos ha mostrado que hemos estado manchados de pecados, que hemos tenido rebelión, que hemos sido indiferentes delante del llamado del Señor? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Nuestra respuesta ha sido ser indiferentes, postergar nuestra escucha del mensaje, ser imprudentes, descuidarnos y tener en poco la importancia de la eternidad. El Señor en su palabra ha establecido unas características, ha dado unos parámetros para identificar quiénes son aquellos verdaderos arrepentidos, quiénes son aquellos que de verdad han estado contritos de corazón. Y estas solamente se encuentran en su palabra. Sin embargo, pueden verse tentados a buscar esas marcas en cualquier otra parte, en mi justicia propia, en ayudar a los demás, en cualquier otra cosa, en la religión misma, en religiones, en adoraciones falsas, en cualquier otro lado, pero nunca en la raíz correcta, nunca en este renuevo que el Señor está poniendo en esta noche delante de nosotros en Isaías 4. Y este es el camino incorrecto, porque en vez de correr hacia otro lado, en vez de correr hacia cualquier otra cosa, no corremos hacia la raíz que es correcta, hacia el Señor Jesucristo. No corremos hacia aquel que nos puede dar toda la provisión para poder ser limpiados del pecado. No vamos hacia aquel desesperadamente. Necesitamos ir delante de él desesperadamente porque es a él, es a este renuevo al que necesitamos para ser vivificados, para ser reverdecidos, porque estamos secos en el pecado. Es este renuevo el que el Señor está poniendo en esta noche y al que debemos huir. El hombre en su necedad ha buscado cualquier otro medio de salvación y ha menospreciado a este Señor Jesucristo. Que no sea el caso de nosotros en esta noche. Amigo, necesitas ver tu pecado, necesitas ver que estás cubierto de inmundicia, de sangre. Y necesitas ver también a aquel que te puede lavar, aquel que si vienes a él te va a purgar, te va a limpiar y te va a colocar un mejor atuendo, un mejor vestido que el que estaba describiendo Isaías 3, porque este vestido ya no es material, este vestido es espiritual, este vestido es el que te justifica delante de Dios, el que te hace abandonar los caminos del mundo y recibir perdón de pecados por medio de la santificación del arrepentimiento. Este Señor Jesucristo es el que nos lleva delante de este Dios bondadoso. Y podemos colocar a este capítulo de Isaías en cualquier parte del Nuevo Testamento y no habrá diferencia en lo que habla Juan, en lo que habla Pablo. Porque ¿qué leemos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Que el Señor nos limpia de nuestros pecados. Si vamos a él. ¿Qué dice el capítulo 1 de Revelación Apocalipsis, versos 5? Dice, a aquel que nos limpió con su sangre. El Señor está diciendo en esta noche que es por medio de las bendiciones del renuevo, del Mesías, del Señor Jesucristo, que nos va a dar la purificación del pecado y nos va a hacer huir de él.
Hermanos, es una obra del Espíritu Santo estar cansado del pecado. Es una gracia de Dios huir de él. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Si de verdad hemos sido tocados por este Rey, seremos santificados, como dice el versículo 3. Y es aquí donde viene, aquí es aquí donde está lo glorioso, es aquí donde está lo hermoso. Porque el Señor viene con el telón de fondo. Había un telón de fondo en donde Él dijo que iba a castigar, que iba a destruir. Pero mira lo que viene diciendo a nosotros. Nos ha mostrado la naturaleza del pecado y el juicio que se deriva de él. Pero a la vez se presenta a su remanente, a aquellos que quieren buscarle, a aquellos que han tenido un arrepentimiento genuino y les dice, este es el Dios que yo soy. Que cojo seres sumidos en la inmundicia, seres secos por el pecado, hombres totalmente desahuciados, totalmente hombres merecedores del infierno, hombres y mujeres que constantemente buscan autodestruirse, hombres y mujeres que con sus palabras, sus propias palabras que salen de su boca son merecedoras de condenación eterna. Mira lo que dice el Señor, yo cojo a estos hombres y por mi gracia soberana, por medio de este renuevo, los hago hermosos, los purifico con mi palabra, por medio de mi Santo Espíritu los atraigo y los limpio de sus manchas, los limpio de sus pecados. Aquellos que han sido rebeldes, hoy por las bendiciones de este renuevo, los hago que clamen a mí para tener misericordia de ellos. Es este Señor el que extiende su mano y saca tizones del fuego. Este es el Señor que estamos hablando, que estamos adorando. Este es el Señor que ha provisto esta grande redención. Y este es el Señor que purifica a su pueblo. Lo preserva, lo purifica. Y al final el verso 5 y el 6 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Aquí tenemos otro punto. La presencia de Dios con aquellos que han sido preservados y purificados. Si tú puedes observar el principio del versículo 5, ahí tenemos una palabra creará. Nos lleva a pensar en los primeros capítulos del Génesis. Y evoca en nuestra mente cómo el Señor creó el universo de la nada en 6 días. Así el Señor también con su maravilloso poder hará todo eso. Y es el lenguaje de los capítulos 13 y 14 de Éxodo, cuando el Señor acompañaba a su pueblo por medio de nube, por medio de columna de fuego, cuando los acompañó hasta que el tabernáculo estuvo edificado, fue santificado, y el Señor posó allí sobre el tabernáculo. ¿Qué sucedía? Que desde esta nube Él hablaba. Claramente, en este pasaje tenemos algo mucho más grande. Tenemos algo mucho más grande, porque cuando llegamos acá a Isaías capítulo 4, se nos describe la gloria de la presencia de Dios con su pueblo. Ya no se manifestará solamente sobre el monte o sobre el lugar santo, que es donde se manifestaba, sino que ya se manifestará sobre cada una de las asambleas de su pueblo. Obviamente, esto es un abrebocas de lo que será futuramente. Pero hermanos, con razón cantamos cosas tan gloriosas de la iglesia. ¿Dónde si no en su iglesia el Señor se manifiesta poderosamente? Es allí donde Él ha prometido manifestarse y darse a conocer. Emitir su palabra al mundo.
Es allí donde en donde ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados, estará Él en medio de ellos. Sobre toda gloria habrá un dosel. Esto es el Señor en medio de su pueblo. La presencia de Dios, la presencia de Dios es lo que hace que una familia, una congregación, una persona sea gloriosa. Que una persona pueda mostrar las maravillas del Señor. Es la presencia de Dios la que embellece a estas personas, a estos pueblos, a estas naciones, y es la presencia de Cristo la que da la belleza. Hermanos, ¿cuál es la gloria de cualquier congregación? El Señor en medio de ellos actuando, el Señor en medio de ellos levantando líderes espirituales, levantando evangelistas, levantando misioneros, personas que deseen proclamar sus buenas nuevas a todos los extremos de la tierra. Y para terminar, tenemos 2 imágenes. La primera se encuentra en el versículo 5, donde dice, donde hay una morada, donde hay una imagen del desierto. Cantábamos ahora el Salmo 63 y esta es una imagen del creyente viajando por el mundo. Creyente verdadero viajando por el mundo, por este lugar donde las personas se han olvidado de Dios y sabemos que todos aquellos que se olvidan de Dios se convierten en personas secas, muertas, que necesitan ser reverdecidas, que necesitan ser vivificadas. Y tras de eso hay pruebas, están los enemigos del creyente, están las tentaciones y las persecuciones. Pero aquí se nos presenta al Señor Jesucristo como refugio fiel, como refugio contra ese calor abrasador que simboliza este desierto. Queridos amigos y hermanos, qué bendición tan grata que seamos encontrados bajo la sombra de este Cristo. Qué grande noticia, es la mejor noticia que uno puede haber recibido. Pero también hay una gran pregunta. Todas las personas están en 2 condiciones. O están corriendo hacia el Señor Jesucristo como protector, como sombra de este mundo cruel, o están corriendo de Él, están huyendo de Él. ¿En qué condición nos encontramos? ¿Estamos escondiéndonos en Él contra las inclemencias de este mundo despiadado? ¿O estamos escondiéndonos de Él para huir de nuestra responsabilidad delante de este Dios santo y justo? También se nos muestra en el versículo 6. Y habrá un abrigo para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esta es otra imagen. Sabemos la potencia que puede llegar a tener un fenómeno natural donde está involucrado el agua. Es totalmente destructivo, pero se nos presenta también al Señor como un refugio contra la tormenta, no solamente contra el desierto, sino contra la tormenta. ¿Por qué? Porque somos seres vulnerables, somos seres que estamos totalmente expuestos al peligro, a un peligro constante, pero el Señor Jesucristo es aquel que se nos presenta en esta noche como el refugio seguro. Se nos muestra solamente a Él. No podemos contemplar otros lugares en los que podamos refugiarnos. No sé, tal vez en mis riquezas, tal vez en mi fama, en mis posesiones. Todos esos son seguros, son refugios no seguros, que se nos llama a mirar exclusivamente al Señor Jesucristo. Tenemos 2 opciones en esta noche. Ir a Cristo desesperadamente a este renuevo para ser vivificados, para ser renovados, o huir de Él
y perecer por siempre en la tormenta del pecado. Podemos autoengañarnos y decir que estamos buscando de Él pasivamente, pero no es lo mismo decir que estamos corriendo a Él desesperadamente. Y también para terminar, aquí hay algo para el pueblo de Dios. Hay algo de consuelo para el pueblo de Dios. Observe la bondad que hay en Él, porque está diciendo que en medio de la maldad del pueblo y en medio del castigo que se avecinaba por los pecados de Israel, el Señor les estaba mostrando que Él los iba a redimir, que aquellos que estaban verdaderamente con Él, Él los iba a salvar, los iba a preservar, los iba a purificar y su presencia estaría en medio de ellos. Hermanos, en esta noche admiremos el poder de la gracia soberana de Dios, la maravilla de su amor, la maravilla del Evangelio, este Evangelio que por medio del renuevo nos hace cuando estamos sedientos, hambrientos de su palabra, de pasar tiempo con Él, nos muestra cuán grandes bendiciones tenemos por medio de Él. Nos muestra también que este Evangelio no es algo que nosotros merezcamos, sino que es un regalo inmerecido. ¿Qué regalo inmerecido nos ha dado? Que por medio de este renuevo podamos encontrar verdadera reconciliación con Él y podamos tener ese acceso que teníamos antes que perdieron nuestros primeros padres, porque el pecado nos ha alejado de Él, de su comunión, de su presencia. Y que al final este mismo Señor Jesucristo, el renuevo, el Mesías, es aquel que nos cubre de la ira de este Dios santo y justo y nos permite libre acceso a su presencia. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por lo que nos has mostrado por medio de tu profeta, Señor. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo es el Mesías, el renuevo, aquel que fue profetizado de hace tanto tiempo, Señor. Y hoy nosotros tenemos esta grande bendición, esta grande gracia de poder venir a Él, Señor, de poder contemplarle, de poder colocar en Él toda nuestra esperanza, en su persona y en su obra. Gracias, Señor, porque has prometido que por medio de Él, la iglesia, tu pueblo, Señor, que invoca tu nombre, será glorioso. Tu pueblo, Señor, será santo. Tu pueblo será santificado cada vez más hasta aquel día en el que en plena gloria, ya no por fe, Señor, sino por vista, nuestro gozo sea completado. Y queremos pedir, Señor, que Él sea nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escampadero delante de la tormenta. Te damos gracias, Señor, porque preservas, santificas y estás en medio de tu iglesia, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, el renuevo. Amén. ¿Mañana qué salmo es? Salmo 100.